Estoy de acuerdo con un punto que dice Rojas Vade. Todas las personas miembros del distrito 13 tienen todo el derecho a ser representadas, pero también a ser representadas por alguien que ellos escogieron en base a la verdad. Acá recordé muy bien, lo decía Monty, Rojas Vade, y no vamos a hacer acá un tribunal, cierto, de ética, de moral, pero Rojas Vade fue electo en base a un personaje que él creó, a este personaje de este hombre que iba a las marchas con el catéter, cierto, y con este cartel del cáncer. Él lo decía en su video, bueno, tendría que haber puesto la lista de enfermedades que tenía, pero claramente no lo puso porque son enfermedades que a lo mejor no habrían generado la misma empatía. Ahí podemos entrar a otro debate socialmente, cómo entendemos distintas enfermedades, sin lugar a dudas. Pero hay que dejar en claro que a él la gente lo escoge en base a una mentira que él generó. Entonces, de ahí a que devuelva el dinero, no, me parece perfecto, me parece que es lo mínimo, pero hasta ahora son solo discursos. Creo que lo tendría que probar con documentos justamente esa evolución. Te quiero hacer una pregunta, César, porque la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dijo lo siguiente. Claramente que nos afecta y siembra nuevamente una ola de desconfianza en la convención con respecto al posible regreso del convencional Rojas Vade. A tu juicio, ¿es Rojas Vade la mejor carta que tiene el rechazo hoy en día en este proceso de constitución, de escritura de la nueva constitución, sembrando estas dudas, generando estas especies de situaciones polémicas, de mentiras, de entramado? Yo creo que en cierto modo lo bueno que puede sacarse de esta situación es que hay una transversalidad en la condena al regreso de Vade. En eso están de acuerdo todos. Por única vez. Por única vez. Entonces también... Pero el gran discurso vuelve para justamente tener ese voto que se necesita, porque no dice que va a regresar en cualquier momento. Dice que va a regresar hoy día cuando, como tú lo decías, un voto es vital. Claro, ahora, si efectivamente hay reemplazo o no, eso va a cambiar las cosas, pero en cualquiera de las formas en que se produzca el desenlace de esto, probablemente el pelado Vade no va a volver. ¿Qué quiere decir eso? Que el daño a la convención es momentáneo y ya está hecho. Y la condena ha sido transversal en todos los sectores. Mira, hablando de eso, revisemos algunas reacciones. Sí, claro. Por ejemplo, Marcela Cubillos dice lo siguiente. Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado al haber ido como independiente en la lista de independientes. Y a esta opinión también se suma la de Bárbara Sepúlveda, que es del bando completamente opuesto. Recordemos que ella es del Partido Comunista. Dice, hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve, pero que va avanzando muy rápido. Y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado a los diputados y diputadas que puedan avanzar en proyectos de ley que permitieran su renuncia. Yo no sé cómo se les pasa un detalle tan importante, y qué lástima que se haya tenido que viralizar un video para que el Congreso le pusiera urgencia a este tema pendiente desde septiembre del año pasado, que tiene una importancia suprema en este proceso al cual le quedan 4 meses. Recordemos que el trabajo de la convención terminaría el 4 de julio si es que no existe una prórroga. Por lo tanto, haber resuelto esto antes era de suma prioridad y recién ahora se está discutiendo esto de manera legal. Sí. Eso da rabia, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que pasó es que se estiró el chicle, se quería dejar pasar esto como un percance de la convención y finalmente nunca tramitar el proyecto de ley, porque la Convención Constitucional tiene fecha de término, por tanto no era tan necesario en ese sentido si uno pensase en que efectivamente la Comisión de Ética le pudiese recibir los dineros retribuidos, que no pudiese ir a votar, digamos, a las comisiones o al Pleno, pero creo yo que cuando se ejerce esta presión mediática, también se presiona políticamente, en este caso al Senado, que astutamente también el Senado dice, ok, lo vamos a tramitar con urgencia, en paralelo que se discute la unicameralidad o bicameralidad del Congreso. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente hoy día quien sale con la solución a la problemática es la institución que la misma Convención Constitucional quiere en cierto modo eliminar. Y ahí uno puede decir también hay una disputa política, el gallito político entre lo que era el Senado, o en este caso lo que es el Senado cuando presenta esta moción parlamentaria, y lo que es la Convención Constitucional. Es decir, ellos hace mucho tiempo, desde que estaba la expresidenta de la Convención Constitucional, presionaba para que se tramitara este proyecto de ley. Esto está como de septiembre del 2021, ¿no? Sí. El 4 de septiembre sucedió esto, el proyecto de ley se presentó de hecho en una semana posterior a eso. Se presenta el proyecto
principalmente por lo que hablábamos previamente, porque él iba en una lista de independientes. Y acá hay otro de los daños paralelos que va a ejercer, en este caso, el caso de Vade, que es las listas de independientes o las personas independientes. ¿Por qué? Cuando sucedió lo de Vade, estaba en plena discusión en la Comisión de Gobierno, en el Senado, un proyecto de ley que permitiría, en el Congreso que se eligió en noviembre pasado, ir en listas de independientes. Se rechazó, pero tajantemente, y los argumentos todos se relacionaban, en cierto modo, a este desorden que provocan las candidaturas independientes al no tener una directiva que tuviese responsabilidad en elegir a un nuevo representante, que tampoco lo encuentro que sea tan democrático. Finalmente, que un partido político elija a dedo a quién va a ser el reemplazo de un diputado o un senador, no es lo más democrático. Pero en el caso de los independientes no hay un mecanismo paralelo que les permita hacerlo. Claro. Y hoy día esto va a afectar también a la discusión del mecanismo de elección de las personas que van de manera independiente. Probablemente en la convención se cuestione el hecho de que puedan haber listas de independientes y no se apruebe por el hecho de decir, oye, ya tuvimos la experiencia. La experiencia. Claro. César, muy breve, ¿qué pasa con los sueldos de los asesores de Rojas Vade? Sí, en Porque a él le pagan el sueldo todos los días hasta el día de hoy. ¿Con sus asesores qué pasó? Hay un asesor que es Gabriel Córdoba, es publicista. Aguante, colega. Que viene de la lista del pueblo, muy cercano a Vade. En transparencia él sale contratado desde agosto del 2021 hasta diciembre del 2021, porque esa planilla está actualizada hasta diciembre. Perfecto, por contrato, por contrato. Pero el pago se efectuó proporcionalmente a lo que llegó a trabajar hasta septiembre. Es decir, se le cortó el pago. Se le cortó el pago. Lo que hay ahí es que no hay una actualización de la planilla de contratación. Es decir, debiese hoy día en transparencia aclararse que la remuneración no llegó hasta el 31 de diciembre. ¿Y él es el único asesor? El único. El único que tiene contratado. O sea, perfecto. Que tenía. Entonces se le sigue pagando el sueldo a Rojas Vade, pero a su asesor se le cortó inmediatamente. O sea, a lo que trabajó, eso claro, es importante. O sea, ¿qué es lo que debía haber pasado con Vade? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado con Rojas Vade? Estamos hablando de